Nuestro tema de hoy es Acanthosis nigricans. Acanthosis nigricans es un trastorno de la piel caracterizado por la aparición de manchas oscuras y escamosas en áreas específicas del cuerpo, como la axila, cuello y pliegues de la piel. Aunque no es una afección peligrosa para la salud, puede ser un indicador de un problema médico subyacente. A nivel mundial, la incidencia de la acanthosis nigricans es alta. Según un estudio publicado en la revista de la Academia Americana de Dermatología, se estima que aproximadamente el 5% de la población mundial padece de acanthosis nigricans. Además, la prevalencia de esta enfermedad ha aumentado en los últimos años debido a la epidemia de obesidad y diabetes. En los Estados Unidos, se estima que aproximadamente el 6% de la población padece de acanthosis nigricans. Este número es aún más alto en la población afroamericana, donde se estima que hasta el 10% de las personas padecen de esta enfermedad. En el Reino Unido, la incidencia de la acanthosis nigricans es ligeramente menor, con estimaciones que indican que aproximadamente el 4% de la población padece de esta enfermedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la incidencia de la acanthosis nigricans está aumentando en todo el mundo debido a la creciente epidemia de obesidad y diabetes. Hay varias causas que pueden contribuir a la aparición de acanthosis nigricans. Una de las causas más comunes es la obesidad, ya que el exceso de grasa puede aumentar la producción de hormonas y causar cambios en la piel. La diabetes también puede ser un factor, ya que los altos niveles de azúcar en sangre pueden afectar la piel. Además, ciertos medicamentos, como los esteroides, pueden causar acanthosis nigricans. También se ha reportado que ciertas enfermedades endocrinas, como el síndrome de ovario poliquístico, pueden contribuir a la aparición de acanthosis nigricans. En algunos casos, la causa de la acanthosis nigricans puede ser genética. Se ha descubierto que ciertos genes pueden aumentar la susceptibilidad a la enfermedad. La fisiopatología de esta enfermedad es compleja y aún no está completamente comprendida. Sin embargo, se han identificado algunos factores que pueden contribuir a su desarrollo. Un factor importante en la fisiopatología de la acanthosis nigricans es la producción anormal de insulina. La insulina es una hormona que ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Cuando hay una producción anormal de insulina, los niveles de azúcar en sangre aumentan y pueden afectar la piel. Además, se ha descubierto que la acanthosis nigricans está asociada con cambios en la expresión génica en las células de la piel. Estos cambios pueden aumentar la producción de proteínas en la piel que estimulan el crecimiento de células de la piel y cambios en la pigmentación. También se ha reportado que la inflamación crónica puede contribuir a la fisiopatología de la acanthosis nigricans. La inflamación puede afectar la producción de hormonas y la función de las células de la piel, lo que puede contribuir a los cambios en la pigmentación. El cuadro clínico de esta enfermedad puede variar, pero generalmente incluye los siguientes síntomas. Manchas oscuras y escamosas. Estas manchas son una característica distintiva de la acanthosis nigricans y pueden ser de diferentes tamaños y formas. Hiperpigmentación. Las manchas pueden ser más oscuras que la piel circundante y pueden tener una apariencia engrosada o escamosa. Prurito. Muchas personas con acanthosis nigricans experimentan comezón en las áreas afectadas de la piel. Inflamación. Las áreas afectadas pueden estar inflamadas y pueden ser dolorosas al tacto. El cuadro clínico de la acanthosis nigricans puede variar según la causa subyacente de la enfermedad. Por ejemplo, la acanthosis nigricans puede estar relacionada con ciertos trastornos médicos, como la diabetes, y puede ser un signo de una afección médica subyacente. El diagnóstico de la acanthosis nigricans se realiza a través de una combinación de examen físico y análisis de antecedentes médicos. El examen físico incluye la evaluación de las manchas oscuras y escamosas en la piel y su relación con otras afecciones médicas. El médico también puede realizar pruebas adicionales para determinar la causa subyacente de la acanthosis nigricans y excluir otras afecciones de la piel. Estas pruebas pueden incluir análisis de sangre, para evaluar el nivel de azúcar en sangre y otras afecciones médicas subyacentes. 2. Biopsia de piel, para obtener una muestra de piel para su examen microscópico. 3. Radiografías, para evaluar cualquier lesión o anormalidad en los huesos o los tejidos blandos.
En algunos casos, el médico puede referir al paciente a un especialista en dermatología para una evaluación y tratamiento adicionales. El tratamiento de la acantosis nigricans depende de la causa subyacente del trastorno. En algunos casos, puede ser suficiente tratar la causa subyacente para resolver el problema de la piel. Por ejemplo, si la acantosis nigricans es causada por una enfermedad subyacente como la diabetes, tratar la enfermedad puede ayudar a mejorar la piel. En otros casos, puede ser necesario tratar directamente la acantosis nigricans. El tratamiento típico incluye 1. Uso de cremas esteroides tópicos. Estas cremas pueden ayudar a reducir la inflamación y la picazón asociadas con la acantosis nigricans. 2. Retinoides tópicos. Los retinoides tópicos, como la tretinoína, pueden ayudar a reducir la pigmentación de la piel. 3. Terapia con luz. La terapia con luz, como la terapia con luz ultravioleta UV, puede ayudar a reducir la pigmentación de la piel y mejorar su apariencia. 4. Cirugía. En algunos casos, puede ser necesario extirpar las manchas oscuras mediante cirugía. Cabe destacar que, el tratamiento de la acantosis nigricans debe ser supervisado por un dermatólogo o médico. Además, es importante mantener un seguimiento con su médico para asegurarse de que el tratamiento esté funcionando y para hacer ajustes en caso de ser necesario. Gracias por ver este video. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos informativos. Así, podrán estar al tanto de las últimas novedades en el campo de la salud y mejorar tu bienestar. No olvides hacer clic en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publiquemos un nuevo video.